Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 6 de Vintage Spirit. Yo soy Queer Spirit y a mí me encanta esta sección porque nos da la oportunidad de regresar a eventos del pasado, ver cómo algunas personas observaban esos proyectos y cómo los vemos ahora. Muchos de estos eventos yo intento no haberlos visto nunca, como para disfrutarlos como si fuera la primera vez. Y algunos otros, como el episodio pasado, pues son de los que más he visto, como WrestleMania 25. El día de hoy, a pesar de que tenía muchas ganas de revisar Backlash 2009, y seguramente en privado me lo echaré solito, decidí que íbamos a hablar de Backlash 2007. Por varias razones. Primero, porque el WrestleMania Backlash, ¿no? Como es más o menos conocido, suele representar no solamente lo mejor de un WrestleMania, sino lo peor también. Y WrestleMania 24 es uno que me gusta a mí muchísimo, y el camino del Backlash 2008-2009, que sería después el posterior a WrestleMania 25, creo que valen mucho la pena ser analizados en otro momento. O sea que esperen en algún momento hablar de esto, pero hoy creo que valía mucho, mucho la pena acercarnos a este, y les voy a decir por qué. Porque de otra manera no lo hubiera hecho. Y creo que eso es lo que refuerza. Otro punto importante es que ya tenemos casi anunciada toda la cartelera de Backlash para el punto en que estoy grabando este podcast, que es el 2 de mayo de 2025. Y lo estoy grabando tan antes de que se suba, porque en realidad se va a subir una semana después, puesto que va a ser una semana medio complicada para mí. Yo quiero dejarles contenido para que puedan consumir aquí. En esa cartelera que ya tenemos anunciada para el de este año, donde vamos a tener pues las repercusiones de WrestleMania 41, hay un John Cena contra Randy Orton. Y aunque John Cena y Randy Orton nunca se enfrentaron en mano a mano en Backlash, ni en WrestleMania, eso también hay que señalarlo, a pesar de que eso nunca pasó, sí estuvieron pues frente a frente en dos Backlash, precisamente en el de 2007 y en el de 2008. Vuelvo, no reviso el de 2008 porque la verdad, aunque lo haré para TikTok, o sea que pueden esperar que en estos días ya haya salido un video de TikTok donde hablo de eso, porque me gustaba mucho más este Fatal 4 que hay en Backlash 2007 que el que hay en 2008, porque también hay uno y en ese se incluye a Triple H, que de hecho ya estaba incluido en el Triple Threat que vemos en WrestleMania 24, pero también está JBL incluido, entonces tenía más ganas de entrarle por este lado. Hay muchas cosas que mencionar, pero empecemos por el principio. Backlash 2007, que por cierto, si ustedes recuerdan que los pósters de esta época eran icónicos, este es uno de los más icónicos. Es el de Edge, representando a Jack Torrance en El Resplandor. Es uno de los que más he visto yo en mi vida, a pesar de que yo nunca había visto este Backlash. Y también tengo que mencionar que nunca he visto WrestleMania 23. Es el único, más bien, WrestleMania de los años 2000 o de la tirada del 20 al 30 que nunca he visto. La razón, no hay ninguna en particular, simplemente como nunca he visto en orden cronológico los WrestleManias, hay alguno que se me escapa por aquí o por allá. Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de los 30, seguramente no he visto el WrestleMania 34, ¿sabes? Pero no por alguna razón específica, simplemente por que además de que en esa época no consumía el producto, pues random. Entonces, la portada aquí es precisamente Edge parodiando al Resplandor, y posteriormente tendremos una imagen similar de Triple H, ¿no? En 2009, pero por el momento es esto. ¿Qué nos ofrecía Backlash 2007? Bueno, además de ser el evento posterior a WrestleMania 23, este era el primer evento que dejaba de ser de una sola marca y se convertía en un general de varias marcas. Me doy a entender un poquito mejor. Antes, en este punto, porque no siempre ha sido así, los pagos por evento se dividían entre SmackDown, Raw, incluso ECW.
Y en este punto, posterior a WrestleMania 23, se decide que ya no va a ser de esa manera. Ahora van a ser pagos por evento compartidos. Digo, eso no pasaba en SummerSlam, no pasaba en Royal Rumble, como toda la vida. Pero ahora todos iban a ir combinados, lo que a mí me parece una buena decisión, porque al final del día, a pesar de que tú dividas los pagos por evento por marcas, la verdad es que las historias se dilatan, y ya lo vimos en 2016, suelen no ser tan buenas. Este evento de Backlash se llevó a cabo con la marca Raw, con SmackDown y con ECW, que en esa época todavía existía, aunque ya ahorita les platicaré qué onda con ECW. Fue en Atlanta, Georgia, y en la arena Philips de aquel lado del charco. Sucedió el 29 de abril de 2007 y contó con una audiencia en vivo de 14.500 personas, lo que para hoy es un Raw cualquiera, incluso menos. Es bien interesante ver cómo ha evolucionado la WWE. En este proceso teníamos 3 storylines principales que son las que se nos narran en el video package del principio. La del campeonato mundial pesado, la del campeonato mundial de WWE y la del campeonato mundial de ECW. No voy a explicar ninguna ahorita porque prefiero hacerlo durante la lucha, pero eran las 3 storylines que se estaban contando principalmente. Y bueno, teníamos una mesa de comentarios enorme porque era una por cada marca en aquella época. Hoy ya no sucede eso. Si va a haber una lucha de SmackDown, pues se cambian por comentaristas de SmackDown, etc. Pero, para que quede aquí, en la mesa de comentarios de Raw teníamos a Jim Rose y a Jerry Lawler, que es ese tándem histórico que hicieron. En la de SmackDown, un joven Michael Cole y JBL, precisamente. Y en la de ECW, la clásica, Joey Styles y Taz. Aquí lo importante, para mí, va a ser la de español. Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Porque independientemente de que tengas unos históricos como Jim Rose y Jerry Lawler, cualquier tipo de colaboración entre Hugo y Carlos en WWE siempre fue perfecta. Nunca hubo un error y para mí son los mejores comentaristas en español que ha tenido cualquier tipo de empresa de lucha libre internacional en la historia de la humanidad. Y obviamente con los que yo crecí, pero venga, o sea que yo suelo revisar los eventos en idioma original y en ocasiones con comentarios en español, solamente si son de Carlos y de Hugo. Y les puedo decir que históricamente disfruto mucho más lo de inglés, pues porque aparte el sonido está mejor empleado, todo se trabaja bien. Pero Hugo y Carlos tenían eran el tándem perfecto para contar historias y ya les explicaré un poquito lo que pasa con ellos durante este show, pero la verdad es que básicamente Carlos hace el análisis y Hugo hace la explicación. Muy similar a cómo se trabaja oficialmente en WWE en inglés, pero en español a partir de que salió Hugo, pues como que les empezó a valer madre eso. En las entrevistas tenemos a Todd Grisham y a Maria Kanellis. Todd Grisham está un poquito más con los de SmackDown y Maria precisamente con los de Raw. Básicamente es eso. Y tenemos ring announcers, Justin Roberts de Raw y ECW y Tony Chimel por parte de SmackDown. Y pues tenemos un montón de referees también. Si hay que mencionar a alguien es el histórico Mike Chioda, básicamente. Tenemos un pre-show, un kickoff, que no vi porque pues ese tipo de luchas son bien difíciles de conseguir. Carlito venció a Johnny Nitro. Una lucha muy constante en aquella época. Los Colón contra Nitro o contra Miz. Creo que incluso también esa lucha se dio en WrestleMania 25. Y entonces ahora sí, empezamos el show de Backlash, ya con todo esto supuesto. Arrancamos la primer lucha de la noche, por cierto que en esa época la cámara principal estaba cambiada, entonces el eje es hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo como lo es actualmente. Esto es una variante que va evolucionando en WWE dependiendo del tipo de show. Y me imagino que también el tipo de arena. Pero en esta primera lucha de la noche teníamos a los Hardy Boys que entre desmadres que habían sucedido, recordemos que los títulos en parejas de Raw, los títulos mundiales en parejas, venían siendo pues usados como toda la vida, para nada.
Y se los habían dado a Shawn Michaels y a Cena como para calentar su rivalidad. Una cosa que si me preguntas a mí toda la vida me ha parecido rara. Yo sé que no he visto WrestleMania 23, pero obviamente he visto el Cena contra Michaels. Y precisamente ese detalle de los campeonatos en parejas siempre me ha parecido muy, 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 muy extraño. Pero bueno, entran los Hardys, que en esta ocasión estaban en su sexto reinado. Todo ese tipo de detalles lo mencionan Carlos Cabrera y Hugo para añadir a la información. Es algo que no vas a encontrar nunca en la actualidad con Marcelo Rodríguez y Jerry Soto. Ellos no se dedican a explicarte lo que está pasando, simplemente hablan de lo que están viendo y eso es lo molesto. Llegaban los Hardys a enfrentarse a un equipo que yo nunca había visto, aparte de dos luchadores que nunca había visto. Y aquí es la parte donde los rancios me comentan que soy un pendejo por no conocer a Lance Cade y a Trevor Murdoch. Pero la verdad es que no tengo ni perra idea de quiénes son. Sé que fueron campeones mundiales de WWE en 3 ocasiones. Y que estuvieron de 2005 a 2008. Que es precisamente una etapa que yo no tengo muy muy clara. Y después se fueron al circuito independiente. Y básicamente eso es lo que sabemos. Y eso es un poco su trayectoria en cuestión de tag team. Sé también que Lance Cade, que era el más alto del equipo, digo, el que tenía más cuerpo en general, falleció en 2010 y me imagino que por eso no lo tenemos pues tan claro en el inconsciente colectivo. Por su lado, Trevor Murdoch, que es el otro elemento que forma parte de este tag team, él pues sí vivió más tiempo, o ha vivido más tiempo, sigue vivo hasta donde yo sé, pero se retiró por ahí del 2016 y luego regresó a la NWA hasta 2021 y todavía en 2024 ha realizado apariciones, pero realmente, como les digo, no son dos figuras que yo tenga muy claras en mi mente. De todos modos, me quise dar un tiempo de platicar sobre ellos, pues porque vale la pena también ir revisando lo que la historia ha dejado enmarcado, ¿no? Oigan, muy buena lucha la de los Hardys y la de estos dos hombres que yo nunca había visto en mi vida. De hecho, siguieron su rivalidad un tiempo, pero como opener bastante bien. Creo que Jeff y Matt en un estilo más conservador, digo, es la etapa en la que Jeff está intentando construirse como main eventer. Y aquí están en un estilo más conservador, no tan extremo. Ya su momentum noventas pasó. Incluso es extraño verlos aquí, diría yo. Yo sé que todavía trabajaron como equipo muchos años, pero realmente pues lo mejor que hizo Matt en su momento fue su etapa en solitario. Lo mejor que hizo Jeff en esa época fue su etapa en solitario. Los 2000 son eso para los Hardys. Más que su época en parejas, que resalta muchísimo en los WrestleMania 17, en el 16, en el 15 incluso me parece. Pero creo que después lo mejor que hicieron fue su trabajo individual. Vuelvo, muy conservador su trabajo. Los dos luchadores que están ahí aparte, es decir, Lance Cade y Trevor Murdoch, pues están ahí como support para levantar, para hacer ver bien a los Hardys y creo que también se ven bien ellos, entonces buena lucha. Aquí tienen outfits característicos los Hardys, entonces digo, la verdad es que un opener de Raw, la verdad, una lucha que se podría haber dado en Raw, pero creo que para las condiciones de la época donde si vienes calculando bien las cosas, pues no habían trabajado demasiado la card, o sea, la realidad sea dicha, la card de este Backlash es un poquito rezago de WrestleMania, o sea, no trabajarle mucho, y por otro lado, relleno de luchas que están bien ejecutadas porque no hay ni una sola lucha mala en el card, pero ninguna tiene prácticamente historia. La siguiente lucha de la noche fue Melina ante Mickey James.
Esto para mí fue una sorpresota. Yo creo que si hay dos grandes luchadoras de la época de las divas, son precisamente ellas. Pero antes de entrar a la lucha de Melina y Mickie James, que cabe decir que estuvo muy buena, hay una pequeña promo por parte de Shane O'Mac, Mr. McMahon e uno de los samoanos que menos duró en WWE por diversas circunstancias, pero que más ha quedado marcado en el inconsciente colectivo. Digo, su imagen incluso apareció ahora en WrestleMania 41, si no me equivoco, con, con la entrada de Roman Reigns. Entonces, Umaga, la verdad es que es una leyenda, véase por donde se vea. ¿Qué pasó con estos tres? Bueno, si profundizo demasiado, estaré ya entrando en materia de su lucha. Entonces lo único que voy a decir aquí es que hubo una promo entre ellos y que esa promo entre ellos pues deja sentado un poquito cuál va a ser el orden de la lucha que van a tener más adelante. Ya cuando sea la lucha yo les comentaré más o menos de qué se habló aquí para que se mantenga un poquito el estatus de ir en orden con este tema. Entonces ahora sí, hablemos de la lucha de Mickie James y Melina. Ambas en la división de divas, en una época donde se trataba de la fregada a las mujeres, donde si te vas a cualquier WrestleMania de la época, cualquiera tiene una mala decisión con el trabajo femenino, pero talento había. Y aquí en 9 minutos apenas, porque tampoco les dan demasiado tiempo, Melina le gana a Mickie James, pero hace una lucha fantástica. Además, mencionar que Mickie James ha sido una de mis crushes de toda la vida y verla luchar en sus mejores épocas de WWE, la verdad es bien divertido. Es increíble cómo sostuvieron la división femenina tantos años y la verdad es que es un combate muy recomendable para entrar al estatus de divas. Si tú quieres ver algún combate de la época de divas y quieres ver cuál era lo mejor o qué era lo mejor más bien que podían ofrecer, este es el combate. Digo, seguramente hay más, pero que yo tenga frescos, la verdad, bastante bien. Nivel nueva era femenina, bastante bien. También había por ahí de fondo un anuncio, también lo estuvieron mencionando Carlos Cabrera y Huguito, sobre una película protagonizada por Stone Cold Steve Austin. Esto es bien interesante. Era una época en la que los luchadores protagonizaban películas y se promocionaba mucho en WWE. Digo, todavía se hace, pero en aquella época era más interesante este proceso. La película es Los Condenados o The Condemned. Yo nunca la he visto, siempre le he tenido ganas, estoy seguro que es una pieza horrible, aunque Huguito la vende como una gran película, pero yo creo que valdrá mucho la pena hacer una revisión de esta película en un podcast extra, ya que son el tipo de cosas que, como yo no tenía acceso a internet y sabía que existían, pues vaya, no las consumía. Entonces, había olvidado por completo que existía esta película, ya dentro de mi lista de cosas que ver, y seguramente vendré a hablar pestes de ella, pero oye, ver a Stone Cold Steve Austin actuar, no te lo regala nadie. La siguiente lucha de la noche fue Chris Benoit contra Montel Voltavius Porter, MP, por el campeonato de Estados Unidos, una clásica. MVP campeonato de Estados Unidos es un clásico. Y Chris Benoit no quisiera sumergirlo tanto en eso, pero la realidad es que también estuvo muy cercano al campeonato de los Estados Unidos, históricamente hablando. Aquí hay algo bien interesante. La lucha está bien. Chris Benoit sabe hacer una muy buena lucha. MVP está en su mejor momento, entonces también hace una muy buena lucha. Pero no es lo más importante que sucede con ellos. Digo, al final del día, bien. Lucha recomendada. También es una lucha que podrías haber visto en Raw. Entonces, aquí lo interesante es el dato oscuro. Es el dato oscuro de esta lucha. O de este evento en general. Huguito es una persona que le gusta meter telling a las historias en general. De hecho, por ejemplo, cuando están hablando de la de Undertaker, en general durante el evento, él empieza a situar al Deadman
como alguien que viene medio lesionado del pectoral, entonces no sabemos si está bien, se rumorea, es parte del telling dentro de la historia y él lo sabe hacer muy bien, es algo que actualmente no sucede, pues. Pero Huguito, en su mejor época como comentarista, ahí te iba introduciendo la historia para que tú también estuvieras a la orden. Oye, Undertaker no viene al 100, a lo mejor no gana. Y ya veremos qué pasa con Undertaker en su momento. Lo que aquí es importante, y no quiero dejar pasar, es que durante el evento, antes de la lucha de Chris Benoit en general, Huguito y Carlos platican que durante esa mañana, ya saben que WWE pues son eventos que se empiezan a producir en cierto momento del día y después tienen sus caterings y se ponen a comer, etc. Mencionan que tuvieron la oportunidad de almorzar con Chris Benoit, con su hijo el más pequeño y con su esposa. Y para los conocedores del wrestling, esto es bien, bien importante, chicos. Digo, independientemente a que lo están contando Hugo y Carlitos, ¿no? Independientemente a eso. Esto está sucediendo en abril, a finales de abril de 2007. Y Chris Benoit ejecuta lo que tuvo que ejecutar por su enfermedad mental tan solo 2 meses después de este backlash. Y no solamente es eso. 2 meses después. Aquí está luchando, aquí sigue ejecutando y además es campeón de los Estados Unidos. Se sentó todavía a convivir con personas como si nada estuviera pasando. Es increíble este comentario en español, porque estoy seguro que si lo vemos en inglés, pues no te van a decir eso los comentaristas, te van a decir cualquier otra cosa y está bien. Pero lo que te están contando Carlos y Hugo, que se sentaron, que comieron, que qué divertido el hijo chiquito, que qué buena es la esposa, que qué felices, que buena vida, que bien que estén felices, que sean una familia feliz, es demoledor. Es bien difícil y yo creo que es la parte más oscura de este backlash, considerando lo que pasa después. Es bien, bien, bien interesante, chicos. Es bien, bien interesante. Y es otra razón para que vean este backlash, porque condena muchísimas cosas. Antes de la lucha de Chris Benoit y MVP, tenemos una promo de Maria Kanellis entrevistando a Edge. Y más allá de que habla de que quiere ganar y etc., aparece Mr. Kennedy, recién ganador del Money in the Bank en WrestleMania 23, y le dice, espero que ganes hoy, y le enseña el maletín. Curioso por demás, porque al final pues Mr. Kennedy se quedó sin ese maletín y Edge, de hecho, usó ese maletín. Entonces, detalle más, detalle menos de la historia de la lucha libre. Es irónica, en meses puede cambiar totalmente el panorama, ¿no? Yo lo dejaría ahí sentado. Y posterior a la lucha de Chris Benoit con MVP, tenemos una promo en backstage de John Cena y Randy Orton. Y esto es lo interesante. Digo, no me quiero meter demasiado en lo que hablan, pero básicamente Orton no trae el personaje de Viper, de el asesino de leyendas. No. Todavía trae un personaje más dicharachero, un poquito entre el que rivalizó con Undertaker para WrestleMania 22. No me acuerdo. No, para WrestleMania 21, ¿no? Rivalizó Randy con Undertaker. Un poquito en ese perfil, un poquito post Evolution, porque para WrestleMania 20 debería de haber estado todavía con Evolution Randy Orton. Es decir, todavía no está en su prime de personaje, todavía se siente un poco estático. Y John Cena está en su super prime de personaje. Y este care, bueno, o sea, Randy le propone como que ellos lideren la lucha y ellos lleven el manejo de todo esto y dejen a Michaels y a Edge fuera. Ya está spoileado quiénes son los participantes finales de esta lucha, ¿no? Edge, Michaels, Randy y Cena. Un Fatal 4-Way que ya hablaremos en unos momentos, pero lo interesante es esta interacción en
en backstage. Y a mí me gusta mucho que tengan este trabajo. Creo que es algo que ya no suelen hacer de manera adecuada. Y eso aporta mucho dentro de un pago por evento. Digo, semanalmente sigue sucediendo. Pero dentro de un pago por evento como que se salta en esta parte por alguna razón. Y yo creo que le aportaba muchísimo, muchísimo. Y ahora vamos a la que dentro de las luchas canónicas de este evento, ¿no? Que estaremos hablando a lo mejor de la de las divas por ser un showcase. Y las titulares, sin contar la de Benoit y las de los Hardys, pues digamos que esta es la primera lucha importante. Y es el resultado de la rivalidad entre Donald Trump y Mr. McMahon en WrestleMania 23. Una cosa de la que no planeo hablar demasiado porque siempre ha sido una jalada de pelos. Pero básicamente esto es la resonancia. Como Mr. McMahon pierde la cabellera en WrestleMania 23 y lo rapa Lashley, lo rapa Austin y lo rapa Donald Trump, pues viene encabronado. Y como Bobby Lashley es campeón de ECW, pues básicamente le empiezan a poner el pie y le dicen te vamos a quitar el título, pero en el ring. Entonces Mr. McMahon junto con Shane O'Mac se unen a Umaga, que fue precisamente su rival de Lashley en WrestleMania 23. Y en un handicap match de 3 sobre 1, pues derrotan a Lashley, que se ve increíble. Se ve como el Almighty y yo creo que trabaja demasiado bien para lo poco que tenía que ofrecer una lucha como esta. Al final del día, obviamente Umaga y Shane O'Mac llevan toda la lucha. Mr. McMahon está ahí para joderla. Y recuerdan que había habido un segmento en bastidores. Bueno, por ahí Shane le daba ánimos a Umaga, que era como el trabajo siempre que hacía Shane. Y por su lado, Vince le decía, bueno, tú gana el título. Y Shane le decía, no, 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 tú gana el título. Venga, pues como que no estaban terminándose de llevar de acuerdo. La verdad es que esta relación Shane-Vince siempre ha sido extraña. A mí me parece positivo que estén del lado rudo. Ya les había contado yo en el Vintage Experience de WrestleMania 25 que estaban del lado técnico y funcionaba horrible. También hay que mencionar que esta lucha es la de ECW en este evento. Y es muy extraño que tu lucha de ECW, bueno, los protagonistas sean los dueños de la empresa. Además de que al final de la lucha, pues Vince McMahon se convierte en campeón mundial una vez más. Que Vince McMahon es como 3 veces campeón mundial, ¿no? Se convierte en campeón mundial una vez más sobre Bobby Lashley, dejándolo pues no mal parado, porque trabajó bastante bien el hombre, pero sí en una posición de chale, el título en la basura, los luchadores en la basura. La verdad es que cualquier cosa que involucre siempre a Vince McMahon luchando es una basura. Parece de contar. Sin embargo, la lucha no es mala, ¿eh? La verdad es que todo el evento es bastante entretenido. La que es la mejor lucha de la noche es el Last Man Standing de 21 minutos, que para mí dura muy poco, por el World Heavyweight Champion entre The Undertaker y Batista. La storyline la conocen todos. Undertaker ganó el Rumble de 2007, decidió ir por Undertaker, por Batista, perdón, estoy medio cansado, decidió ir por Batista. Tuvieron su gran lucha en WrestleMania. 15-0. Gana Undertaker. La racha sigue intacta. Se convierte en campeón mundial. Y Batista pide su revancha. Esa es su storyline. Si bien, como bien les digo, quizás la lucha con más historia de fondo es la de los McMahon. Por alguna razón. La de Undertaker y Batista es definitivamente la mejor lucha porque ya traía una historia que se venía contando desde WrestleMania y bueno, es un rematch que está bastante bien, que es un Last Man Standing de mucha, mucha calidad. Les recomiendo muchísimo ver esta lucha porque realmente vale mucho la pena en general. Creo que son de esas luchas posteriores a la racha que fácilmente, como no es WrestleMania, sientes que puede perder Undertaker de cualquier manera. Y de hecho quedan empates, lo que deja todavía a Undertaker como campeón. Quedan empates en esta lucha, pero es brutal. La verdad es que muy buen trabajo por parte de Batista, muy buen trabajo por parte de Undertaker. Es la mejor lucha de la noche, no me canso de repetirlo. Y por sí sola, si tengo que recomendarte una, sería esta y la de las divas, porque como que muestran lo mejor de aquella época en particular. Batista tiene sus momentos, Undertaker controla y terminan con un spot pues que se ve increíble. Y es lo que siempre esperas de una lucha de esta manera, que se vea increíble el spot final, ninguno de los dos se puede levantar y eso deja las puertas abiertas para seguir trabajando juntos, que según yo fue lo que siguieron haciendo.
Llegamos al main event por el campeonato de WWE. Michael Cena, Edge y Orton, que todos son nombres históricos, todos son Hall of Famers, todos son múltiples veces campeones mundiales. Y a mí algo que me gusta mucho de esta lucha y lo que realmente pensaba mientras la veía, Michael y Cena venían de ser main eventers de WrestleMania, no hay duda. John Cena para este punto de su carrera ya había tenido al menos 2 main events de WrestleMania, si no es que 3. Y Orton y Edge no. Orton y Edge venían batallando para mantenerse en el main event, pero precisamente en WrestleMania 23 los mandan a la midcard, a la lucha por el Money in the Bank, y no gana ninguno, gana Mr. Kennedy. Siendo que en años anteriores Randy Orton contra Undertaker, por ejemplo, o Randy Orton con Evolution, pues fueron historias importantes. Y Edge pues siempre fue un punto importante en las luchas en parejas de aquella época. Pero realmente creo que esa participación en WrestleMania 23 sería la que culminaría con su época midcard. A partir de aquí ninguno de los dos volvería a ser un luchador midcard en lo que respecta a su época juvenil. A lo mejor lo volvieron a hacer en su época adulta, en su época de leyendas. Pero cuando uno es leyenda y midcard, pues cabe más el título de leyenda. Y gracias a esta lucha, el siguiente WrestleMania, bueno, gracias a este Mania, el siguiente WrestleMania, Edge y Randy son los main eventers de la noche de WrestleMania. Edge en la lucha final y Randy Orton en la anterior. Y si eso no es suficiente para ustedes, en el siguiente WrestleMania, Randy es el main eventer de su propio WrestleMania. El 25. Una pésima lucha, pero fue main eventer. Bueno, pues todo se gesta por aquí. Porque aquí ya sabían en dónde tenían que estar. Shawn Michaels no gana el Royal Rumble, lo gana Undertaker. Entonces, para lograr esta lucha en WrestleMania ante Cena, pues primero tiene que derrotar precisamente a Edge y a Orton. Y de ahí nace un poquito la rivalidad. Para mí, en general, no hay tanto. Mantener una rivalidad entre cuatro por un título es lo más básico del mundo. Construir una buena rivalidad sin un título es mucho más difícil. Entonces, pues aquí todos están por interés, no por odio. Se nota en la lucha, porque todos juegan a golpearse y apoyarse entre todos. Y la lucha no es mala, la lucha es un spot fest que verías en un house show sin lugar a duda, pero la verdad es que no tiene fuerza. Unas semanas antes tuvieron prácticamente un Iron Man match. No voy a decir que es un Iron Man match porque no era caída, sino más bien que la duración fue larguísima entre Michaels y Cena. Y dices, esto es lo que yo quiero ver en un pago por evento. No quiero ver una lucha entre cuatro que no tiene sustancia, que no tiene esencia. Y esa es la realidad. No es mala la lucha, vuelvo, es muy buena. Muy, muy, muy buena. Pero la verdad es que una de las razones por las que yo elegí esto era porque la combinación de cuatro nombres se sentía muy bien. Y lo cierto es que para la etapa en la que está Orton, para la etapa en la que está Edge, pues no sus personajes no son tan fuertes en el ring en comparación a Michael y Cena, que realmente tienen una rivalidad profunda ahí, se sienten como un relleno básicamente. La verdad es que nada mal. En general, un buen evento, un buen backlash, uno de los últimos backlash potentes de aquella época. Después en 2009 desaparece. Pero bien, nunca lo había visto, lo disfruté muchísimo. Y me quedo con Undertaker contra Batista definitivamente. Y por ahí pues sí, a lo mejor se siente que el evento es de 3 luchas porque son las 3 storylines que contaron. Pero hay que recordar también que en aquella época no había booking tan preciso como ahora. Entonces ahorita por ejemplo para cuando estoy grabando esto tenemos un John Cena contra Randy Orton, que tiene historia, tiene mucha historia. Tenemos un Becky Lynch contra Lyra Valkyria, que tiene bastante historia. Tenemos un Gunter contra Pat McAfee, que a lo mejor no tiene tanta historia, pero va a servir para contar una historia en el futuro. Y esto es bien importante aquí. La historia de los Hardys, la historia de Melina, la historia de Chris Benoit, ninguna sirvió para contar nada hacia el futuro. Esos son los 3 combates que yo tengo ahorita en mente que vamos a ver en Backlash. Y la verdad es que sí, son diferentes bookings, pero en consideración al pasado, la verdad es que un muy buen evento de la PG era. Muy, muy, muy buen evento. El Judgment Day
que sigue, a mí ya me da medio pereza, porque pasaba eso siempre. Todas las luchas que veías en Backlash las volvías a ver en Judgment Day, básicamente igualitas. Entonces eso es a mí algo que no me encanta de la época. Pero afortunadamente no vamos a hablar de Judgment Day 2007 en el siguiente episodio de Vintage Spirit, sino que vamos a hablar de Judgment Day 2000, que tiene como main event Triple H contra The Rock. Ya lo estaremos programando en las siguientes semanas, yo les aviso. Este martes que viene, en el podcast, tendrán un descanso por parte mía. Vamos a escuchar un episodio especial que es Mi historia con la lucha libre parte 4, donde voy a hablar prácticamente como de los medios digitales alrededor del tema. Y eso va a ser el podcast especial de esta semana. Digo, está en numerología seguido a cómo va, pero voy a descansar porque vengo de una semana bastante pesada. De hecho, vengo adelantando este video mucho antes de que empiece la semana, mucho antes de que salga el episodio de la semana en la que estamos actualmente, que fue el de Consejo contra AAA, porque la verdad es que no me va a dar tiempo en su momento a hacer esto. Entonces por eso lo ejecuto antes, pero también te invito a que escuches ese podcast, porque seguramente lo que sucedió con Consejo y AAA fue valiosísimo. Y antes de eso, pues sacamos los comentarios, la previa. También si quieres saber cómo estaba el asunto antes, pues también lo puedes escuchar. Tenemos el episodio con el Diablo hablando de El Hijo del Santo, de los derechos de autor, de un montón de cosas, y ese también está bastante interesante y los invito mucho a que lo escuchen. ¿Y qué sigue? Ya les digo yo, la semana que viene, descansito, vamos a con Mi historia con la lucha libre, pero el viernes sí les tengo una promesa, y es por lo que voy a trabajar todo lo que pueda tener de tiempo libre las siguientes semanas. Ahora sí, el análisis narrativo completo del Turnhill de John Cena. Esto va a ser una serie de 3 videos, ya, oficial. Y 3 videos en estilo videoensayo, con fotos, con imagen, con todo. Bien trabajados. Va a ser lo mejor que he hecho para este canal, en sentido de edición. Vamos a analizar el round de despedida de John Cena de todo el 2025. Empezando por el Raw de Netflix de este año, el primer Raw, y llegando hasta WrestleMania 41. Eso va a ser el primer arco de análisis de este round de John Cena. Ya está completo, entonces ya podemos hacer este primer video. Después, conforme vaya avanzando el tiempo y probablemente hasta SummerSlam, analizaremos de Raw After Mania a SummerSlam. Entonces ese video ya lo estarán escuchando, viendo por ahí de septiembre de este año. Y ya cuando hayan llegado las últimas fechas de John Cena, ya haya cerrado con broche de oro su año, estaremos analizando la caída de este personaje en diciembre, ¿no? Entonces esto es una promesa de 3 videos a muy largo plazo, pero espero les guste. Y por lo mientras, este viernes que viene llega el primero y les prometo que va a ser genial, porque analizaremos cada promo, analizaremos cada lucha, analizaremos todo lo que hizo John Cena para convertirse en campeón mundial indiscutido de WWE en esta ocasión. Y ya la siguiente semana regresamos con la programación oficial. Yo creo que ahora sí, hablando de AEW en México, básicamente porque ya vamos a estar en semana de pasado Double or Nothing, ya vamos a estar en cercanías con cartelera seguramente predispuesta, y seguramente habrá algún Vintage Spirit de por medio, porque viene Backlash, viene Double or Nothing, hay mucho de lo que hablar. Yo fui Chris Spirit, muchas gracias por escuchar este podcast. Chao. Espíritu de Ring con Queer Spirit.